El chamanismo es una actividad de creencias populares desarrollada sobre la base de creencias primitivas. Esta práctica se originó en el norte de China y se extendió entre grupos étnicos que hablan lenguas manchú-tungús, mongol y turcas de la familia lingüística altai. En varias culturas antiguas y tribus primitivas, el consumo de hongos, particularmente hongos alucinógenos, ha sido una práctica común con propósitos rituales, religiosos y medicinales. Los hongos psicoactivos, como las especies psilocibe, Amanita muscaria y otras variedades, han sido utilizadas en diversos rituales chamánicos en varias partes del mundo, en diversas civilizaciones. América Central, del Norte y del Sur, así como algunas culturas asiáticas y europeas, egipcias, hindúes, africanas, etc. Las tribus primitivas a menudo usaban estos hongos en ceremonias religiosas o rituales chamánicos para inducir estados alterados de conciencia con la finalidad de acceder a lo espiritual, obtener visiones, sanar o para propósitos de iniciación. Los chamanes, líderes espirituales o curanderos, a menudo eran los encargados de administrar estos hongos en dosis controladas para propósitos específicos dentro de sus comunidades. Por ejemplo, se ha documentado el uso de hongos alucinógenos por parte de tribus como los aztecas, en México los huaycholes en América Central, así como algunas tribus amazónicas, también en Siberia y en algunas regiones de Europa del Este, hindúes, etc. El consumo de hongos en estas culturas estaba vinculado a sus creencias espirituales y a menudo se consideraba una conexión directa con el mundo espiritual o divino. Es importante mencionar que el uso de hongos alucinógenos o cualquier sustancia psicoactiva debe ser considerado con precaución, ya que puede tener efectos psicológicos o fisiológicos significativos y en la mayoría de los países su uso está restringido o prohibido por la ley. El uso de los hongos neurotrópicos comenzó durante el Paleolítico, como lo atestiguan algunas figuras de jade con hongos. En la cultura Hongshan, por ejemplo, o también en petroglifos en Siberia, donde pueden verse figuras humanas con hongos sobre sus cabezas. En la cultura paleolítica de Siberia existen evidencias de posible consumo de hongos alucinógenos, principalmente la Amanita muscaria. Se cree que algunas tribus o grupos de la región siberiana, como los pueblos samis, habitantes de Laponia, los coriacos, habitantes de Kamchatka, y las etnias evenki, antiguos tungús. El tema de las personas con cabezas de hongo parece ser casi universal. Hacia el norte, en la fría Siberia, encontramos arte rupestre realizado por cazadores de ballenas nómadas. Estos petroglifos se encuentran en una región tan al norte que solo se puede llegar en helicóptero. La ciudad más cercana es Pevek, a unos 5.555 kilómetros al norte de Moscú. Con posterioridad fueron encontrados estos objetos que se denominan hue en la civilización china, utilizados con fines ceremoniales por los chinos desde finales de la cultura Erlitou en la dinastía Xia, y su uso se hizo popular durante la dinastía Shang y la dinastía Zhou. En esta época existían unos artefactos llamados hue. Eran unas vasijas de bronce ritual con trípode para vino, similar al zum, pero una con siluetas más esbeltas y llamativas. Este artefacto servía para calentar vino, implicado en el ritual Li. Era usado solamente con fines ceremoniales. Sun era una vasija de vino ritual y se han descubierto en las tumbas, probablemente enterrados, después de haber servido durante los rituales funerarios por contener ofrendas para los muertos. Varias dinastías chinas compartieron este elemento, donde puede verse claramente dos hongos en la parte superior. En el sur de Argelia se encuentran los murales del Sahara en las cuevas de Tassili. Presentan hombres corriendo con un hongo en una mano y a chamanes con su cuerpo cubierto por hongos.
Quizás el ejemplo más famoso del antiguo arte de hongos es esta pintura rupestre argelina de alrededor del 4700 a.C. En ella se puede ver claramente hongos fusionándose con una entidad antropomorfa. Su cuerpo está cubierto por un patrón tipo fractal que resulta familiar para quienes han probado psicodélicos. Si bien el tiempo ha dificultado juzgar el mensaje del artista, no se necesita mucha imaginación para postular que los hongos representados son de la variedad mágica y estamos viendo una interpretación artística de sus efectos. Se ha sugerido que los hongos del Sahara son Psicocybe mairei, especie alucinógena de Argelia y Marruecos. La representación más antigua descubierta de hongos de psilocibina en Europa se puede encontrar en el mural de las cuevas de Selva Pascuala en España, pintado alrededor del 4000 a.C. Se supone que la especie de hongo es Psicocybe hispanica que crece en la región. Si bien no hay evidencia definitiva de que los hongos representados sean de la variedad psicodélica, se debe asumir que tenían algún significado o de lo contrario no se habrían registrado. Otra evidencia, aunque circunstancial, de que los hongos son de hecho Psicocybe hispanica es que están representados junto a un toro. Se sabe que este tipo de hongos crece en el estiércol de los animales, que puede ser lo que representan los artistas antiguos. Los hongos en Papúa Nueva Guinea fueron usados por algunos grupos étnicos como los Melpa, los Uli, los Kuma, Kewa, Enga y otras tribus de las tierras altas. Han sido asociados con el uso de hongos alucinógenos en sus prácticas rituales. Mesoamérica precolombina también ha usado hongos. Se han encontrado figuras de piedra que datan del 3000 a.C. que representan hongos fusionándose con cabezas humanas. Se cree que el uso de psicodélicos en la región mesoamericana fue común en la época precolombina. En América, varias culturas antiguas han utilizado hongos psicoactivos como parte de sus prácticas rituales y religiosas. Algunas de las culturas que se sabe consumían hongos incluyen los mayas, que existen evidencias que los mayas consumían hongos alucinógenos como los Psilocybele cubensis. Estos hongos están vinculados a rituales religiosos y se utilizaban en ceremonias sagradas, posiblemente facilitando la comunicación con los dioses y obteniendo conocimiento espiritual. Los aztecas también tenían una tradición de consumo de hongos alucinógenos como los hongos del género Psicocybe. Los sacerdotes y chamanes aztecas utilizaban estos hongos en sus rituales religiosos y se les asociaba con la adquisición de visiones y comunicación con lo divino. Los huicholes, esta tribu indígena mexicana, tienen una larga historia del uso de hongos alucinógenos, particularmente el peyote, un cactus alucinógeno y otros hongos psicoactivos. Estos elementos son fundamentales en sus rituales chamánicos y ceremonias religiosas. Los taínos en el Caribe, una cultura indígena precolombina, también utilizaron hongos alucinógenos en sus rituales religiosos. Estos son solo algunos ejemplos de culturas antiguas en América que han tenido registros o evidencia del consumo de hongos con propósitos rituales y religiosos. Existe evidencia que se consumían hongos de psilocibina, así como otros psicodélicos como la salvia divinorum y el peyote. De hecho, la evidencia arqueológica del uso del peyote en la región data de hace 5000 años. En California tenemos la primera evidencia de una sustancia psicodélica encontrada junto al arte rupestre. Aunque este ejemplo es mucho más reciente que los anteriores, no se trata de hongos. Se incluye porque los investigadores en la cueva de Pinwell, en el sur de California, alrededor del 1500 después de Cristo, encontraron compuestos psicodélicos rituales en las grietas de las cuevas. Los investigadores encontraron restos masticados de una flor conocida como la flor sagrada datura. Esta planta tiene propiedades psicodélicas y se cree que la usaban la gente que vivía en la región. En la cueva se pueden encontrar obras de arte con imágenes que representan a la flor.
También podemos encontrar vestigios del consumo de hongos en Perú, en diferentes culturas, como por ejemplo la cultura Cupiznique. Fue una cultura en la costa norte con una duración de 1000 años hasta el surgimiento de la cultura moche. Un vaso en el Metropolitan Museum de Nueva York muestra de repente un árbol de la vida con una cabeza de ave y un cóndor, y ramas con hongos cortadas longitudinalmente. En el sitio arqueológico Monteverde, en Chile, sugiere que las culturas de América del Sur también usaron los hongos desde la colonización del continente, con evidencia de un hongo petrificado. En la cultura de Paracas tiene predominantemente representaciones de hongos en sus finos textiles. Se muestra un proceso de un chamán volando con 2 estructuras como setas en sus 2 manos. La interpretación es que la habilidad de volar en forma chamánica fue posible con los esteógenos asociados por los hongos amarillos en sus manos. La copa de Cupiznique de hongos es una clara representación. También la cultura moche o mochica figura personas con hongos sobre sus cabezas y orejas. También tenemos figuras de curanderos, guerreros, un hombre con hongos en su cabeza. Y además la cultura moche o mochica han producido cerámicas con representaciones más realistas del Perú. Sus obras muestran en forma clara que los hongos jugaron un rol importante en el antiguo Perú. Con el arte moche es posible tener una oportunidad única de entender la mente y los rituales en esa época, ya que representaron los hongos con tal precisión que en algunos casos es posible asociar e identificar las especies. Se observan imágenes de hongos muy realísticos creciendo de las cabezas. El curandero está atendiendo a una persona evidentemente enferma, sobre su cabeza una seta de un hongo muy prominente. Es una manifestación del uso medicinal del hongo en el antiguo Perú. En la cultura chimú ha venido dominando el norte de Perú con la disminución de la cultura moche, con la cual tiene una cercana asociación cultural y lingüística. Hay evidencia en que el uso de hongos continuaron en la cultura chimú en forma similar que con los moches. Hay un ejemplo simbólico de hongo asociado con el tumi y se ve hongos creciendo en la cabeza del tumi. Como en otras culturas, la forma del tumi es en forma de hongos. Luego encontramos en la cultura pucará del 1200 a.C., que es una cultura de la misma antigüedad que el de Cupiznique en el norte del país. El uso de hongos está representado en sus cerámicas y esculturas. Se observan vasos con rostros felinos y un diseño común. Las orejas con forma de setas y de hongos. Chucuito, al lado del lago Titicaca, se han hallado piedras que ahora están en un templo de la época incaica llamado Incahuyo. Una de las piedras, la más grande, claramente tiene forma fálica, pero los otros, de varios tamaños, son típicamente en forma de hongo. El simbolismo y asociación del hongo y la fertilidad son evidentes en las cerámicas y esculturas. La cultura Wari estaba fuertemente influenciada por la cultura de Pucará. En las cerámicas se representa una figura antropomórfica similar a la de Pucará. En la cultura inca no hay mucho estudio del periodo inca en la asociación con los hongos. A pesar de ello, hay piezas de la colección de Machu Picchu, pero se encontraron piezas de antro jaguar con orejas de hongo que muestran que los incas produjeron imágenes con hongos. Un pendiente de hongo encontrado tiene una imagen de una seta cortado longitudinalmente con capas convexas, como algunos hongos neurotrópicos. Originario de Machu Picchu, un lugar relativamente exclusivo para la élite y espacios sagrados, fueron probablemente objetos muy importantes en la vida espiritual.
También los egipcios dejaron vestigios del uso de hongos en sus representaciones, y también la cultura hindú. Hay muchas imágenes donde pueden observarse figuras en piedra con hongos en sus manos, en sus cabezas y en distintos templos. También los griegos y en el Renacimiento pudieron usarse hongos. Seguime para más novedades.